Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana pasada cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la periodista y directora del programa, Juanita Guzmán. Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella? Venga y le cuento un día más aquí para hablar de esa política que tanto nos está moviendo, nos está poniendo al tanto como pura telenovela, como han aparecido casos que habían quedado en el olvido, también seguimos con el presidente Petro y su gabinete. David, ¿cómo estás? Juanita, buenos días para ti, buenos días para todas las personas que nos están acompañando en esta mañana de viernes 14. Puede ser una telenovela a propósito de la fecha tan especial que se está celebrando, de amores políticos, de romances ministeriales, de romances con la corrupción, de amores de gabinete, porque incluso recordemos que la declaración de amor más importante que usted puede ver o puede hacer fue la que le hizo Gustavo Bolívar al presidente Gustavo Petro. Yo a usted lo amo, presidente. Claro que sí, David. Además, quiero comentarte que el día de ayer fue el Día Internacional de la Infidelidad y hoy es Ah, el Día de San Valentín. Déjame decirte que, pues, uno puede decir mucho con eso, pero bueno, David, ¿te parece si iniciamos nuestras noticias del día de hoy? pero por supuesto, Juanita, vamos con los titulares. Bueno amigos, y en esta oportunidad dándoles a todos ustedes la bienvenida a 7:17 de la mañana. Desde ya, por favor, vamos a comentar, vamos a dejar nuestros likes, nuestros comentarios y también a compartir en grupos de WhatsApp. Pues vamos con los titulares en esta oportunidad para que ustedes también sepan de qué temas vamos a estar hablando, cuáles serán los temas que estaremos abarcando en esta oportunidad. Bueno, arrancamos rápidamente con los reemplazos, renuncias y reemplazos en los ministerios del gobierno nacional. También estaremos tocando a Antonio Sanguino Páez. ¿Quién es Antonio Sanguino Páez, el nuevo ministro del Trabajo? Uno de los ministerios que más se sacudió en esta convulsión política que estamos teniendo en los últimos días. También vamos a estar hablando de los pitufos. Sí, estaremos hablando de los pitufos, más puntualmente de Papá Pitufo. Juicio a Benedetti, porque Benedetti, el hombre, la piedra angular de este proceso, de este proyecto, también tendrá su aparición y obviamente tiene un juicio del cual estaremos dando seguimiento. Estaremos también hablando de los implicados en el caso de Papá Pitufo, como toda esta cuestión y por qué se le está investigando también a él, quiénes están detrás de todo ello. También tendremos que tocar el tema de Álvaro Uribe con el juicio, todo lo que está pasando alrededor del juicio de Álvaro Uribe. Héctor Amaris, que también rompe el silencio y toca también a Aida Merlano, pero no tengan a ellos como papel secundario, porque de quien vamos a hablar es de Alejandro Char. Gaza, ¿qué pasará con Gaza? Gaza se muda, Gaza se queda, todo ello lo vamos a estar tocando también, así que importante, el caso Pisano también será algo también de relevancia, Claudia López también que tendrá relevancia y por último también vamos a estar tocando tema de la contratación en las alcaldías locales de Bogotá porque algo por ahí se está moviendo de manera interesante. Claro que sí, David, y pues vamos a hacer un recuento de las renuncias que tuvimos desde el pasado domingo, como para que usted tenga presente qué es lo que está sucediendo ahorita, pues con todo. Realmente ahorita es merecido esto. ¿Qué está pasando aquí? Y realmente sí, porque han pasado muchas cosas, ¿no? ¿No, David? Estás en mute. Estoy muteado, me va a quedar abierto en micrófono. De verdad que pues estábamos, antes yo creo que estábamos como demorados, ¿no? O sea, estábamos como demorados en cuanto al tema de las renuncias y los ingresos, pero sí, de verdad que hay mucho de qué hablar y así que vamos a recapitular para todas las personas quiénes entran y quiénes salen después de el que está pasando aquí, que todavía se mantiene. Claro que sí, David. Entonces empecemos a hablar. Se vio Susana Mohamed, exministra de Ambiente, renunció el 3, su renuncia efectiva es el 3 de marzo del 2025 y pues ella estuvo desde el 2022, fue una de las primeras que también estuvo desde el comienzo completo. Bueno, otra salida que también tenemos que mencionar es la de Gloria Inés Ramírez Ríos.
que renuncia de manera inmediata y su reemplazo pues obviamente es el ex senador y miembro del Partido de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, muy criticado. Al momento Muhammad no tiene reemplazo, hay que mencionar, pero por ejemplo en el caso de Gloria Inés Ramírez Ríos la está reemplazando este señor que ustedes están viendo ahí, Antonio Sanguino. Exactamente, Antonio Sanguino, que más adelante pues ampliaremos un poco más la noticia porque como ustedes lo ven ahí, es una persona un poco cuestionada. También tenemos a Laura Sarabia, fue nombrada como canciller el 29 de enero y renunció el 9 de febrero, duró 11 días y presentó su carta de renuncia inmediata según lo que pues Petro solicitó. Actualmente yo siento que es el sacrificio de Gustavo Petro y al mismo tiempo la supernumeraria de nuestro querido país. Sí, es una de las actoras de más protagonismo y mayor sorpresa. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, duró un mes en el gobierno y el 10 de febrero presentó su renuncia irrevocable. No pasó el periodo de prueba, ni siquiera los 2 meses que le piden a uno en una empresa para Cristo, lo pasaron. Y todo parece ser que fue por una gripita. No creo. Andrés Camacho, ministro de Minas y Energías, presentó su renuncia protocolaria. Aún no se sabe, pues si todavía no hay un reemplazo como tal. Él tuvo o inició este cargo en el 2023 y finalizó en el 2025. El caso también que tenemos que mencionar es el de Iván Velázquez, que obviamente, pues, ministro de Defensa, era uno de los elementos más importantes en la llegada del gobierno Petro 2022-2025, pero presentó su renuncia el 11 de febrero, así que, pues, también a tener en cuenta la cartera de defensa. Daniel Rojas, ministro de Educación, inició en julio del 2024, finalizó en el 2025, 7 meses, mucho de qué hablar. Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, que estuvo desde agosto del 2024 hasta el 2025, 6 meses aún en el cargo, pero Petro, dato detalle, no le ha aceptado la renuncia. Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, inició en julio del 2024, finalizó en el 2025, 7 meses, presentó también su carta de renuncia protocolaria, pero Petro no le ha aceptado la renuncia. Por el otro lado, también tenemos que hablar de Diego Guevara, ministro de Hacienda, que su cargo apenas, este es el cargo más corto de todos los que hemos tenido, duró 11 días, del 29 de enero al 9 de febrero, pero aún no le han aceptado la renuncia. Y entre esos también Carlo William Salamanca, director general de la policía, que entra dentro de esta reestructuración que quiere hacer el presidente Gustavo Petro y dejó a su cargo, él inició en el 2023, finalizó en el 2025 y dejó al director Carlos Triana que desempeñar roles administrativos y estratégicos, incluyendo la dirección de la caja de suelos de retiro de la policía. Hay que mencionar también que se dice, y esto lo mencionó el presidente en palabras públicas, que no se va a cambiar todo el gabinete, solo que tienen aspiraciones políticas o los que tienen aspiraciones políticas que según él pues estaban generando ese sectarismo, ¿no? Hay que mencionar y pues por eso es que no va a ser ¿Te todo el parece, cambio y Pablo, si no lo sé si podemos escuchamos? ver. Claro que No sí. hay que preocuparse, no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es básicamente quitar las personas que tengan ya aspiraciones electorales. No es sano que se combinen aspiraciones electorales y al mismo tiempo administración pública. No se hace ni lo uno ni lo otro. Y ya queremos separar esas aguas. Más o menos la transmisión pública del Consejo de Ministros, que se seguirá haciendo, porque el pueblo colombiano tiene el derecho de mirar cómo es que se administran sus bienes, sus dineros, cómo es en realidad la política pública que se construye dentro del gobierno, si beneficia al pueblo o no, cómo es que estamos dispuestos a que en la medida en que no hay ningún proceso torbo, el pueblo colombiano pueda mirar cómo es que es el Estado por dentro y ganar para conocer conceptos y para entender su propio país. David, y es que escuché de una manera muy interesante un meme que yo digo, aplica totalmente y decía como el show del Consejo de Ministros fue tan bueno, lástima que no les hayan renovado contratos a algunos. Y pega en el palo, Juanita.
pega en el palo, porque la verdad, o sea, vamos a estar hablando yo creo que durante todo el año, de incluso hasta más del show de ministros, que de otros elementos también muy puntuales, pero sí, totalmente de acuerdo con este meme. Yo creo, David, que el Consejo de Ministros pasó a la historia colombiana como uno de los más polémicos, como uno de los más debatibles. Y bueno, pues nada, esperar a ver qué pasa. Realmente como análisis se puede decir que teniendo en cuenta que uno de los cargos más pequeños que hubo, o sea, de los cortos tiempos fue 11 días, se puede decir que sí hay una crisis, siento yo, estratégica en el gobierno de Gustavo Petro, porque, pues, por ejemplo, analicemos rápidamente lo que le dijo al ministro de Educación, dijo de 19, solamente has cumplido uno, pero tengamos en cuenta cuando ingresó el ministro de Educación, inició el julio del año pasado. Entonces, cuando tú llegas a una empresa, tienes que hacer empalme y mientras tienes ese empalme, tienes esos 3 meses que las empresas dicen periodo de prueba para que tú puedas ya empezar labores. Entonces, ponle que si llegó en julio, agosto, septiembre, octubre, llegó diciembre, 2 meses realmente, pues no es que se pueda hacer mucho. Sí, hay unos casos muy particulares desde el tema del empalme. Él también hay que mencionar, enfatizó en que habían ministros que seguían herencias de los otros ministros. Entonces, pues obviamente como que el regaño sí iba, pero a la vez no iba. Pero en el caso muy puntual de educación, sí, ahí es donde uno dice cuál es la verdadera gestión de un ministro, a qué se dedicó un ministro, e incluso pues fue el que peor parado quedó porque, por su llegada tarde, por la Sí, claro. presunta reunión con foto comprobada con los delegados de la educación de La Guajira, ¿no? Pero pues, amigo, pues amigo, ten Por sentido común, favor. amigo. Sí, Amigo, amigo, por favor, por favor, sí, por favor. muy Y, complicado así. y siguiendo por esa línea, David, tenemos pues un cuestionado nuevo ministro, que es Antonio Sanguino. Él es sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Administración y Planificación Desarrollo, doctor en el Gobierno y Administración Pública. Durante su juventud, pues él es un poco polémico porque se supone que estuvo vinculado con las disidencias del ELN y abandonó las armas en 1994. Digamos que nunca combatió, solo formó parte de la corriente de la renovación socialista. Como dirigente popular en las movilizaciones, pues digamos, analicemos un poco lo que ha hecho, pues para saber qué pasa. No, Entonces, por fue supuesto. dirigente popular en las movilizaciones del nororiente colombiano en la década de los 80. Luego se vinculó al movimiento estudiantil por la Constituyente de Bogotá. Así participó en la Fundación Frente Social y Político, en el Polo Democrático Independiente, luego el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde y la Alianza Verde. Si hubiéramos tenido otro Polo Democrático con otro nombre, seguramente también hubiera estado ahí. ¿Cuál es su trayectoria política? Bueno, en el 2008 al 2018 estuvo como concejal de Bogotá. Entonces, como por ahí. Eh, Él duró 3 periodos consecutivos, se destacó por su labor en el Consejo, presentando 37 proyectos de acuerdo, de los cuales 11 fueron aprobados y abordados en temas ambientales, sociales y derechos humanos. Luego estuvo del 2014 al 2017 como presidente y vocero nacional del partido Alianza Verde, donde se podría destacar que lideró la campaña del sí en el plebiscito de la paz. Y también fue senador de la República del 2018 al 2022, representando la Alianza Verde. Entonces, como nos damos cuenta, él siempre ha estado como con un enfoque o una mirada de izquierda, ¿no? O sea, hasta ahí uno dice, bueno, tiene una gran hoja de vida. Ahora, analicemos qué pasa. La fiscalía imputó o acusó por los delitos de tráfico de influencias de servicio público y cohecho impropio. Hechos que ocurrieron cuando era concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo durante la administración del fallecido exalcalde Samuel Moreno, la cual fue muy refutada por todos los temas de corrupción que hubo. Hasta el expresidente el exalcalde, perdón, estuvo en la cárcel hasta los últimos días de su vida, ¿no? Sanguino habría solicitado coimas a empresas vinculadas como el alumbrado público, también al Botadero Doña Juana y los cementerios del distrito a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Se suman también algunos cuestionamientos por presunta tráfico de influencia relacionado con el escándalo de corrupción de la Universidad Distrital.
Entre esos también tenemos uno último que es que Sanguino habría presionado para el nombramiento de una persona en de su confianza como gerente del hospital de Usme. Además, se le acusa de haber establecido una red de corrupción junto a un contratista y el entonces secretario de salud distrital, con quienes supuestamente se habría repartido partes de recursos destinados a la construcción de dicho hospital. Entonces, todo esto es lo que se suma a pues a esta acusación que está haciendo la fiscalía. Lo raro, David, y lo que tenemos que entrar a analizar es cómo nos damos cuenta, y por eso quería hacer como ese análisis desde cuándo está pues está ejerciendo y qué cargos está ejerciendo. Él estuvo en el Consejo de Bogotá, en la alcaldía de Samuel Moreno. Y precisamente ahorita que va a ser ministro es que vuelven a sacar este caso. ¿Coincidencia? No lo creo. O sea, eso es lo que yo digo, pues obvio, si él tiene que mirar ante la justicia, que lo haga, pero sí es muy raro que precisamente ahorita que va a ser ministro y esté todo este tema de Petro y su gabinete, pues preciso nuevamente saquen esta acusación debajo del mango. Es como que miran quiénes van a poner para mirar qué tienen. Y es que el tema, bueno, Sanguino estuvo muy ligado también a Claudia López, ¿no? Recordarás que también hay unas imágenes también ahí muy polémicas, pero ayer justamente lo que se hablaba en diferentes medios de comunicación era eso, de que Sanguino pues tenía un pasado con el ELN, entra en un momento en el que hay un tema de orden público muy delicado con el ELN, pero no estuvo haciendo parte fundamental de la guerrilla con las armas, sino es de la parte pues ideológica. Incluso se les llegó a relacionar con una posible, o sea, cuando en aquel entonces había rumores de una posible toma de Bogotá. Entonces o sea, el pasado te condena y pues o sea, entre tantos nombres como lo dijimos la vez pasada, Juanita, no sabemos si el de Antonio Sanguino era el más idóneo para todo esto, con todo y todo lo que tú has mencionado, porque prácticamente, por más que digan que puede ser muy afín a Petro, pues la oposición que le ha hecho o en la orilla en la que ha estado ha sido bien terrible. Tal vez podríamos encontrar otra unidad cuando estuvo en el grupo de la constituyente, pero ni aún así, porque Petro pues ha reconocido que no estuvo tan como parte álgida en el M, sino estuvo, la cabecita fue Navarro Wolf en aquel proceso. Entonces, es de tomar con muchas cosas, Juanita, y no se me haría raro, obviamente, pues que las investigaciones sigan. De verdad que, pues, obviamente ha tenido trabajos con presiones, como tú lo ves, y eso puede también derivar en un padrinazgo en cuanto a lo que pueda hacer su gestión ahora en este papel que Petro pues le ha dado en este gobierno, que ha sido bastante polémico. Creo que ha sido el nombramiento más polémico, bombazo, podríamos decirlo así. Sí, eso han hablado en todas las orillas, David, o sea, eso no ha dejado de qué hablar. También siento que han hablado personas, por ejemplo, Claudia López o María Fernanda Cabal, que digo, ustedes no tienen cara para sacar comentarios al respecto, pero pues, David, así es la política colombiana y así se está moviendo el país en este momento. Bueno, Juanita, y vamos a pasar también por otro tema porque yo no sé, Juanita, aquí yo estaba como recapitulando todo lo del señor Papa Pitufo y es muy raro que aparezca justo cuando se van todos los ministros y justo cuando Benedictus llega. Bueno, rápidamente, Papa Pitufo, ¿por qué está pasando el tema del escándalo de Papa Pitufo? Pues porque se relaciona al presidente con reuniones que ha tenido, que ha sostenido o que presuntamente mantuvo con este señor. Rápidamente voy a hacer la aclaración acá de la versión de Petro para arrancar desde ahí y ya tocamos a Benedetti, Juanita. Presidente Gustavo Petro en la tarde del pasado martes negó que Benedetti haya participado pues en una reunión en España con este señor, Diego Marín. Sin embargo, reconoció que durante la campaña sí sostuvo un encuentro con Alex Papá Pitufo, a quien reconoció como un empresario de San Andresito. La única vez que vi a este señor fue que fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía, que me lo presentó como otros señores, como empresario de San Andresito. Le expliqué sin saber quién era que mi política consistía en transformar los San Andresito en espacios de espacios de contrabando, no en espacios de contrabando, a espacios de producción nacional, no ofreciendo dinero para la campaña. O sea, hubo una reunión o se lo presentaron a Petro
pero como un empresario. Benedettus aparece, o Benedetti, por el tema de una investigación justamente donde se habrían recibido 500 millones justamente para la financiación de la campaña de Gustavo Petro de 2022, donde pues se habla también de que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Planeación, pues estuvo allí propiciando la reunión. Ojo, Benedetti pues habló esta semana también, Juanita, en estos últimos días. Toca seguir aclarando, porque nunca hubo reunión con ningún zar del contrabando con la que yo participara. No lo conozco, un saludo para nuestro productor que acaba de llegar, y nunca he tenido ninguna relación con él. Tener en cuenta pues ese tema. Pero también se está hablando de una pitufina. ¿Quién es la pitufina? Pues incluso se está ya tocando a la hermana de Armando Benedetti en este tema, pues también con todo esto. Hay varios actores de reparto, hay que decir, Xavier Vendrell, que es catalán allegado a Gustavo Petro, que pues habría recibido esos 500 millones, presuntamente hablando, de Papá Pitufo. Entonces, Vendrell dice, no, es que yo devolví el dinero, pero ¿quién aparece más? Augusto Rodríguez, quien mencionamos en estos días, ya que publicó las fotos en redes sociales, porque propició, como les decimos, la reunión y obviamente es la prueba base de que alias Papá Pitufo presuntamente aportó dineros a la campaña de Petro. O sea, todo esto está en investigación, hay fotos de... Es que el tema también por Benedetti, tengo entendido que fue por una foto con Xavier Vendrell, y están ahí como en Exactamente. Capitolio, están en escena, no muy queridos, están como, Benedetti está como así, Vendrell, un señor calvo, muy querido, muy elocuente, ahí llega, se le acerca, Muy hey, querido. claro, no, pues sí, muy amistoso. Claramente. Entonces ahí pues justamente es donde se da toda esta cuestión. Ahora, cortico y ya con esto cierro. Eliminaron en estos casos, bueno, una victoria pequeña para Benedetti, es que la Corte Suprema le da buenas noticias a Benedetti porque elimina uno de los presuntos delitos en el caso Fonade, que es otro tema también en el cual se está investigando a Benedetti, que la semana pasada lo mencionamos acá, pues tuvo un pronunciamiento en sus redes sociales en este caso que obviamente pues habla ya de cuándo fue Juan Manuel Santos presidente y pues obviamente fue asignado como una de las cuotas burocráticas del partido de la U. Ah, Pues David, ¿qué te hay de puedo todo. decir? Qué sancocho. Y justo Pues digamos cuando que, aparece, ¿no? pero sabes que yo quiero que hablemos un poquito más, que nos metamos un poquito más en lo que es lo del pitufo. O sea, al final, ¿qué pasa? Si hubo entrega de los 500 millones en efectivos o no, eso se dice, ¿qué pasó? Pero antes, así como lo dijiste, hablemos un poco de los implicados para que analicemos juntos esta amalgama, o sea, esta estrategia, este tema que yo siento que es un poco enredado, ¿sabes? Porque uno dice como, bueno, ¿y quiénes son todos esos actores? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me dicen? Entonces, empecemos hablando de Papá Pitufo. ¿Quién es Papá Pitufo? Él es Diego Marín Buitrago, principal contrabandista y lavador de activos de dinero en Colombia, uno de los de esta era, se puede decir. Se le atribuye el control del 80% del contrabando en los puertos, vinculado al cartel de Cali, camuflando pagos del narcotráfico en importaciones. Responsable de una evasión de impuestos de 8 millones de pesos y aportó 500 millones de pesos en la campaña del presidente a través de intermediarios. ¿Qué más podemos decir de este señor? Como para que también, teniendo en cuenta que también quiero que conozcan un poco, no solamente a él lo están, o sea, es muy raro lo que está pasando en este momento, así como tú dices, que preciso en este momento esté saliendo lo de Papá Pitufo, porque pues uno dice, pero pues hablemos un poquito del por qué en se le llama Papá Pitufo, ¿no? Y es que él lleva casi 14 años como gestando todo su imperio de poder. eh, o su estructura criminal empezó porque él controló en el momento los puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés, donde a través de sobornos y redes de corrupción a la DIAN y policía lograba evadir pues los controles de aduanas. Adicional, pues lo que les comentaba que se alió al cartel de Cali, liderado por Miguel y Gilberto Orjuela. Entonces, Rodríguez Orjuela. Entonces, todo esto entró a investigación. La caída de él fue en el 2011, donde comenzó como
a darse cuenta de todo esto gracias a la dirección de la inteligencia de la policía de la DIPOL y pues a seguirle la pista de cada paso. Se logró el arresto en abril del 2024, es decir, el año pasado, y pues este hombre se fue a España tras años de movimientos estratégicos para evadir la justicia. Entonces, eso como para que entiendan quién es él. ¿Listo? Otro actor importante en esta secuencia para que ustedes lo tengan en cuenta es este señor. Esperen. Bendecido. Samuel Beldrad. Ah, el señor español, el querido. Españolete, exactamente, pero espérame un segundo porque quiero mostrarles la cara de este señor, pues para que ustedes también la tengan ahí presente de quién estamos hablando, que ese señor que ustedes dicen que ese es un calvito querido, ¿no? Y Ahí es él, está. aquí está. Entonces, ¿quién es este señor? ¿No? Se preguntarán ustedes. Y este señor es exdiputado catalán y asesor de Gustavo Petro, canalizó la donación ilícita de Papá Pitufo y posteriormente la devolvió, acusado de intentar cobrar dinero por el video de la devolución y se señala como el intermediario de reuniones políticas. Pero David, también es importante analizar una cosa de este señor. Y aquí es donde yo le digo, Petro, ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás escogiendo a las personas de tu lado? ¿Por qué? Porque este señor no es una perita en dulce. Si bien salió de su país, pues también fue porque estaba como en ciertas investigaciones. Ahora vámonos, esta es como la primera línea. Vámonos a la segunda línea, que es donde aparece un nuevo actor que sabes que casi no lo nombran, David, casi no lo nombran y por algo será. Y es este señor que aparece acá, él se llama Daniel García Colorado, exfuncionario distrital, figura clave en la administración de Bogotá. Se investiga su papel en la red de corrupción y lavado de dinero relacionado con las contrataciones irregulares y posible desvío de fondos. Se supone que este señor, ahorita te cuento, tiene un papel interesante. Armando Benedetti, que ya todos los conocemos, sabemos quién es Armando Benedetti, es embajador y ex senador con influencias en el gobierno, mencionado como colaborador de Vendrell en la gestión de fondos ilícitos, niega participación en el escándalo, pero su nombre aparece en múltiples acusaciones. Ahora vámonos al último nivel de esta acusación y es, podríamos decir que un poco nuestro salvador llega acá, y es Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección. Este señor es alguien que nos viene y nos dice, venga, algo está pasando. Entonces denunció públicamente a Samuel Beldrad como principal implicado en el caso y figura clave en la ruptura dentro del gobierno Petro tras el escándalo, porque recordemos que en el Consejo de Ministros él fue el que dijo como, usted tiene una foto ahí de dudosa procedencia, así que muy rarito. Y por último, también un señor que no se habla y no se dice nada, pero también es importante tenerlo en cuenta. Y aquí este gordito, Ramón de Besa, hacker español, especialista en ciberseguridad vinculado a la red, investigado por posibles operaciones de espionaje y manipulación de información, se le ha relacionado con la filtración de datos sensibles y posibles ataques cibernéticos. Entonces, David, ¿cómo la ves hasta acá? Compleja. Compleja. Muy compleja, porque dale, y te complemento con un datico de color. En el transcurso de esta semana, el reporte Coronel sacó pues a relucir varias cositas y pues es que se supone que en febrero del 2022, alias Papá Pitufo, y con el hombre que estaba bajo la detención domiciliaria llamado Víctor Hugo Sierra Gutiérrez en una mansión de Guayamaral, llegó pues en este caso este señor español y recibió pues estos 500 mil millones de pesos. Dice que esto era como una cuota inicial, como cuando tú pagas un apartamento, Sí. de 3.000 millones de pesos que se iban a dar, como que se iban a dar. Augusto Rodríguez se enteró y se alertó a Petro y le dijo, venga, está pasando esto, y ellos buscaron a Diego Marín y le dijeron como, venga, ¿qué está pasando? Sí pasó, y Papá Pitufo dijo, sí pasó en tal lado, y me lo entregó tal persona que es Samir. Entonces Xavier, entró como en esos nervios y dijo, bueno, sí me dio la plata. Ellos son comerciantes de San Andresito, entonces que querían apoyar la campaña y pues en ese caso
dijeron, no, esa plata no entra, hágame el favor y la devuelve, y cuando usted la devuelva, entonces ahí es donde entra este señor gordito, el hacker, Sí, nuestro porque hacker. él iba a tomar como el video de la prueba de que se había entregado. Entonces, el confesor Samir confesó dentro de esa declaración cuando lo cogieron y le dijeron que iba a necesitar un poco de tiempo ya que había gastado una buena parte del efectivo. Dijo también que el día de la entrega, un militante del pacto histórico que lo había acompañado se embolsilló 50 millones de pesos de un tacazo. O sea, aquí es donde se pregunta, ¿quién es este señor que se embolsilló esta plata? Este señor que se embolsilló esa plata es mi querido y nada menos Daniel García Colorado, o presuntamente se embolsilló, exfuncionario distrital. Por eso él está en este tema. Hay una pregunta que hace Daniel Coronel y yo digo, nadie puede volver, o bueno, más que una pregunta, es una afirmación, nadie puede volver lo que no se ha recibido. Y se supone que apenas empezó este escándalo, se dijo que nunca se había recibido un dinero. Entonces uno dice, ok. Valdré confesó, mencionando que el señor Marín quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña. Si bien la recibí, cuando fue a legalizar el ingreso fue notificado de que no se podía verificar el origen de fondos y dentro del esquema de administración de riesgo de la campaña no se recibiría. Desmintiendo que Armando Benedetti o el presidente o ellos hayan tenido alguna reunión en Madrid con el señor Marín. Entonces, aquí es donde entra a jugar nuestro querido amigo Benedetti. Entonces, se supone que Benedetti sí sabía del tema. ¿Qué les puedo decir? El otro punto de esta historia es que el abogado de alias Pitufo es Gonzalo Boya Tuset, que se supone que tiene un vínculo no directo, pero sí con el español, que también él estuvo en la cárcel desde 1996, duró 14 años y de ahí salió como abogado para defender los derechos humanos. Entonces, no fue como el abogado de Xavier, pero sí tiene unos vínculos interesantes. Yo quiero que miremos un poquito pues el tema, porque pues ahorita Augusto Rodríguez también confesó cuando pues estuvo hablando con Coronel que teme por su vida, porque pues prácticamente sabe que esto también es un tema que se puede también estar en el pie y le pueden pasar cosas, ¿no? Petro contesta todo eso, no desinformen, meter dinero en campañas es consignar en sus cuentas, usarlos en las mismas. Ordené al portador que devolviera ese dinero de inmediato a su dueño y lo hice porque no me interesa ganar con trampas o vendiendo mi alma. Por eso puedo intentar destruir las bandas. Por eso puedo intentar destruir las bandas del contrabando sin que les deba nada, añadió el presidente Petro. Entonces sí hubo un dinero y nos habían dicho que no. Escuchemos rápidamente qué es lo que dice la ministra de Justicia, porque pues se supone que lo iban a traer para acá, o sea, lo mandaron a pedir, pero pues no se pudo. Entonces, pues escuchemos a ver qué dice nuestra ministra de Justicia al respecto de eso. Espérenme un segundo. Bueno, el señor Diego Marín está solicitado en extradición desde el año pasado. Se solicitó a España, España nos concedió la extradición. Él una vez conoce que está concedida la extradición, sale para Portugal. En Portugal volvemos a hacer la solicitud de extradición. Portugal entra a resolver el 20 y hace el proceso de admisión de la extradición, pero desde que él entró a Portugal sabemos que hizo un trámite de solicitud de asilo. Esto significa dos cosas. Primero, que hay un recurso frente a la extradición y dos, obviamente, frente al asilo, que está dentro de la convención y por lo tanto tienen que resolver el asilo porque hay una protección temporal. La ventaja, David, es que ya se resolvió y Portugal dijo, ay, llévese a ese señor, no me interesa tenerlo aquí. Y pues eso como en conclusión. Quiero que me cuentes un poco antes de mandarte lo que piensa la jueza y también que hablemos un poco qué piensa Fajardo, ¿no? Porque pues es importante ver las orillas. Sí, justamente por eso también es importante, ya te iba a reclamar justamente que decía Ángela María Buitrago, porque si él pide asilo en Portugal,
Y Juanita, hilando muy, muy en el profundo, porque a mí me gusta como todo ese tema de los datos. La excusa, o sea, tú me dices, listo, yo te doy 500 millones para ayudar a tu campaña, es un abrebocas porque no es todo, te iba a dar 3.000, ¿cierto? Pero ¿sabes qué había a cambio de ese giro de dinero? Papá Pitufo, según se conoce y es bien conocido, lo conocíamos más, creo yo, o históricamente como el zar del contrabando. Maneja el 80, atención, el 80% de las cosas que entran al país pasan por su red. Y lo que él quería para ayudar a fortalecer esa red y para obviamente dar dinero como coima, era que el presidente Gustavo Petro, Juanita, le otorgara 10.000 cargos a funcionarios X entre policía y DIAN. Es decir, que prácticamente toda la red de aduanas, podríamos decirlo así, sumando o haciendo una ponderación, podría quedar en manos de Papá Pitufo. ¿Sí? Estamos hablando de que listo, yo te voy a dar 3.000 millones de pesos a cuotas, pero tú dame 10.000 cargos para yo poner personas y tener el control total de la red. No conforme con que ya tengo el 80% del control total de la red. O sea, es una cosa pero bastardamente impresionante, Juanita. Ahora sí, no sé si podemos ir con las palabras de nuestros actores. Es que es muy interesante, ¿no? Porque también es importante conocer como todo el escenario. Pero vamos con la jueza. Nosotros precisamente ubicamos al frente de la investigación y como director de la investigación a un fiscal delegado ante la Corte porque efectivamente al menos hay un grupo de oficiales retirados de la policía, retirados, que hacen parte en este momento de la investigación. Y eso sería todo lo que por ahora puedo contar. Perfecto, muchas gracias. Conozcamos también un poco lo que dijo Sergio Fajardo, ¿no? ¿Se acuerdan de unas fotos o las fotos que había? Avión privado, Petro y Benedetti en el avión privado, el uno al lado del otro. En unos estaban dormidos, en otros estaban sonrientes. Y la semana pasada, Petro y Benedetti en el Consejo de Ministros, el Consejo de Gobierno, Benedetti al lado. No se le mueve una pestaña. Sí, es el mismo Benedetti que escuchamos en los audios que se hicieron públicos y nadie ha dicho que hayan sido falsos, el que decía que si él hablaba, dijo muchas cosas, pero una en particular es que si yo hablo, todo esto se va para donde sabemos, ¿sí? Ese Benedetti es el que está sentado hoy al lado del presidente. Todos sabemos que sabe mucho. El mismo Benedetti, embajador en Venezuela, ¿cómo le fue embajador? Le hicieron otra embajada en Italia, en la FAO, ¿cómo le fue embajador? Es el mismo Benedetti, ¿sí?, que tiene un poder inmenso, porque él sabe muchas cosas, ¿sí? Ahí mismo también lo están vinculando ahora con este nuevo caso, con Euclides Torres, con una cantidad de cosas que están pasando. Y personas que han trabajado toda la vida alrededor del presidente Petro para afuera, por Benedetti. El caso de Benedetti es el ejemplo de cómo no hubo cambio, porque lo primero para que haya un cambio tiene que cambiar la política. No ha habido ni habrá lucha contra la corrupción y el país deteriorado. Es que David, lo que dice Fajardo es verdad. Hay que invitar a Fajardo, hombre. Es que David dice él como las personas que han estado toda la vida con Petro lo sacó por Benedetti. Sí. Y lo que siempre hemos dicho, o sea, si a usted le falta entender qué está pasando, pues Fajardo triste y curiosamente lo dice. Benedetti sabe cosas. Benedetti sabe cosas, Benedetti sabe tantas cosas y está relacionado con tantas personas que es innegable no reconocer que puede ser el alfil más importante del gobierno, incluso más siendo que el mismo presidente. O sea, de Laura Sarabia podemos olvidarnos por un momento, porque el que toma el papel ahora, la posta de protagonista, es justamente Benedetti. Y ahí vamos a seguir hilando, Juanita, porque es que es una red. Creo que, bueno, te debo la foto porque creo, no sé si se cargó, hay una foto donde estaba como toda la red, porque es que el tema de Papá Pitufo no es solamente con Gustavo Petro, es con gobiernos anteriores y es una red que data más o menos del año 1995. O sea, calculen ustedes el tráfico de influencias, porque esto hay que decirlo, no pasó solamente en este gobierno, seguramente, Juanita, pues esta es la punta del iceberg. Pasa en este gobierno porque era el gobierno que estaba entrando,
pero tendríamos que hablar también de sobornos en anteriores gobiernos, Uribe, Santos, Iván Duque, para poder tener manos en las aduanas de aquellos gobiernos y manipulación. Pues no en vano, no de la noche a la mañana llegó a tener el 80% del control de lo que ingresa al país. Eso es verdad, David, eso es verdad porque pues son 14 años de un trabajo, de un arduo trabajo, un trabajo, Honesto, un trabajo honesto, ¿no? un trabajo honesto, entre comillas, donde él prácticamente pues es que manejaba todo, el 80% es demasiado, y por eso es que no tenía problemas y sacó el dinero pues como lo sacó y como vimos. Siento que obviamente sí, tú dices, esto no es de ahorita, esto pues obviamente es algo de gobiernos pasados, que es importante tenerlo en cuenta, o sea, la corrupción que se ha presentado ahorita no es una corrupción nueva, ¿no? O sea, son casos que ahorita yo creo que por el hecho de que está Petro también se le está dando como más enfoque, pero que ya han pasado toda la vida, o sea, nada del otro mundo. Entonces, a lo que vamos es que ojalá pues esto llegue a algo, ¿sabes? Que llegue como a un punto que se esclarezca qué es lo que está pasando, si realmente esto tiene algo que ver con Petro, con Benedetti y al mismo tiempo con Sarabia, que fue como la que sacrificaron, pero el sacrificio fue para nada, porque prácticamente pues sigue el tema, ¿no? Sigue el tema. Quería mostrarte acá la imagen que querías para que le mostráramos. Es una investigación hecha por Caracol, como Tiene que toda la muestra marca de agua, sí. todo esta investigación que no es de ahora. Sí, Entonces, para ahí que ustedes ustedes la lo están vean. viendo. Unidad de Caracol Radio Investiga y ustedes pueden ver a Andrés Duarte, también pueden ver a Jairo Castellanos, bueno, ahí están absolutamente Camilo Forero, incluso nuestra vicepresidencia Francia Márquez está como ensuciada porque es parte también de la estructura de el módulo de intereses en los cuales pues estaba moviendo como toda esta red de influencias, porque es que obviamente para yo hacerle llegar 500 o 1.000 millones o los que sean el presidente, pues yo no puedo decir, oiga, venga, presidente, reunámonos. Tengo que Venga, contar le con cuento unos, unas cositas. sí, no, lo voy a invitar a tomar tinto, no. Tengo que moverme con unas intermediaciones y obviamente, pues, lamentablemente hay que decirlo, chantajes, sobornos y permisos para poder llegar, por más de que el presidente, pues, como bien lo haya dicho, pues tenga la buena fe de no recibir eso, pero por otros lados, como dicen por ahí, se le Llegó. torcieron. Se Y le llegó. torcieron y recibieron plata. Exactamente. El dinero llegó, pero yo creo que para seguir en la línea de acusaciones, vámonos con lo que ha pasado con el juicio de Álvaro Uribe, ¿no, David? Sí, Juanita, porque hay dos cosas. La defensa del expresidente, voy a ser muy corto, 8 de la mañana, niega o bueno, interpuso una tutela para suspender sus juicios. Los abogados no asistirán y tenemos una seria preocupación por las dilaciones. Aquí están ustedes viendo la carta del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, donde pues se hace, hay que mencionar que es el juzgado 44, hay una polémica muy fuerte con este juzgado, donde pues la jueza es la que se le presenta esta acción de tutela argumentando que se está vulnerando pues el debido proceso. Sandra Viviana Heredia negó la recusación presentada por la defensa y el abogado Jaime Granados interpuso pues esta acción abogando la violación al debido proceso. Granados pues menciona que la jueza ha demostrado primero falta de imparcialidad y que su comportamiento ha afectado las garantías procesales de Uribe. Segundo, se perciben razones o motivos que deben establecer que la imparcialidad de la señora jueza está seriamente comprometida. Y también, por otro lado, según el abogado, la jueza ha priorizado la celeridad del proceso sobre la garantía de un juicio justo, es decir, en palabras de la calle o palabras para todos, pues de que la jueza quiere que esto vaya a toda y que se resuelva rápido, pero pues el abogado dice, no, necesitamos por favor una La labor. jueza, la jueza y todo Colombia, o bueno, una Sí, gran o sea, parte de Colombia. la jueza está apoyando, sí, exacto. Y entonces obviamente pues él dice, no, un poco más justo, vamos más despacio por temas médicos, por temas de salud, por temas de indisposición y todo lo demás. Iván Cepeda pues también habló, Juanita, y mencionó lo siguiente para que lo tengamos en cuenta.
gracias al bulloso de la mañana. Vamos a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator para la imparcialidad de los jueces de la ONU y a prestigiosas organizaciones internacionales que vengan a observar este juicio a Colombia. Llegó la hora de que la comunidad internacional observe lo que está pasando en este juicio. Y por último, el congresista que ha insistido, pues obviamente, en este caso, dice, lo que hemos visto es una estrategia de entorpecimiento del proceso para evitar que el juicio llegue a las pruebas fundamentales, dijo Iván Cepeda. Así que esa es la última hora, por decirlo así, Juanita. Recordemos que la jueza la hemos tenido acá ya como protagonista, súper parada en la raya. Hemos visto clips de ella hablando como debe ser y acusando, pues obviamente, en este caso. Escuchemos qué responde la jueza, porque es importante conocer sus palabras. En primer lugar, pues como siempre lo he indicado, y me conocen algunos que han tenido la oportunidad de litigar ante este despacho, de ser delegados de la Fiscalía o de la Procuraduría. Para fortuna o desgracia de algunos, este despacho le correspondió por reparto el trámite de este proceso. Por lo tanto, no debe ser sorpresivo, como lo indica el señor defensor, la celeridad que se le ha impreso. Para Ahí lo dejar ahí. tienen. Sí. Ay, David. Bueno, Eso es lo que está pasando, Juanita. Pero sigamos, 8:03 de la mañana. sigamos con un tema que también es interesante porque trae nuevamente un escándalo de los chats. Y es que el oso yogis a Héctor Amárez rompe el silencio y dice que él, bueno, recordemos rápidamente, Amárez era ex mano derecha de Alejandro Char. ¿Sí? Y mientras, antes de que ustedes sigan ahí súper venidos, voy a recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén súper pendientes de todo lo que estamos diciendo, porque eso también es importante. Regresando, entonces, él era mano derecha de Alejandro Char y también, pues, también era como muy cercano a la administración del alcalde. El martes 11 de febrero anunció en un comunicado que romperá el silencio, que ha durado más de 14 años. Se dice que él conoce o tiene pruebas de presuntos corrupción en la empresa AAA, donde habría desvíos de recursos públicos a través de contratos y manipulación y apropiación indebida. También en el caso de la licitación de IARCO, denuncia que habrá sobre presuntos esquemas fraudulentos y licitaciones para favorecer las empresas vinculadas al clan Char. Recordemos que el libro que sacó esta periodista, que se me va el nombre, de La Cosa Nostra, un libro súper recomendado para que ustedes lo lean, que habla como todo el tema de lo de los Char, como sea, todo el tema de Laura, perdóname, te interrumpo. Laura Ardilarrieta. Exactamente, una obra que habla como de toda la amalgama política que hicieron los Char en Barranquilla y cómo iniciaron y cómo construyeron. Habla exactamente de eso. O sea, Alejandro Char, bueno, la familia Char, en serio, fue iniciando por el abuelo, o sea, de los Char. Inició exactamente, inició todo el imperio Char. Y ellos, digamos, decían, empezaron con un supermercado que luego viene siendo Olímpica, y se dieron cuenta, necesitamos, no sé, una fábrica de arroz, listo, nosotros ponemos la fábrica. Y así sucesivamente se fue creando el imperio, tanto que necesitamos una empresa de construcción que licite con el Estado. Listo, yo monto la empresa de construcción bajo otros nombres, bajo otros representantes. Entonces, esto es un poco. También entra el caso Aida Merlano, asegura que hablará sobre las financiaciones irregulares de las campañas políticas, compra de votos, obstrucción de la justicia. Además, indicó que presentará pruebas que esclarecerían definitivamente este caso. Y también, pues lo que habíamos hablado, Supertiendas Olímpicas dice que en su comunicado que hablará sobre un presunto lavado de activos y triangulación de recursos de origen ilícito que se estaría presentando a través de esta cadena. Así que, como ustedes ven, vuelve a aparecer Aida Merlano con pruebas diciendo que ya tiene mucha... digamos que eso tiene mucho que ver con todo lo que sucedió y que ya ahora sí puede mostrar pues como que todas las afirmaciones. Amárez dijo que esta vez iba, o sea, que él tiene documentos, registros financieros, testimonios para poder
como darle como ya más luz a este caso. Y también pues Aida Merlano no se quedó callada y le entregó a la Corte Suprema pruebas como chats y bueno y demás de lo de este señor. ¿Qué te puedo decir? Me parece un poco injusto que Aida Merlano, solamente va a terminar con eso, esté casa por cárcel y Apo Colombia esté en la cárcel. Sorry. Sí, eso es otro tema. Justamente ayer se hizo muy viral una entrevista que se le hizo, bueno, en los dos canales principales privados se entrevistó a EPA Colombia, incluso en un podcast de Blue, donde obviamente pues ella decía que era muy difícil todo lo que estaba pasando, pero pues también genera todos estos cuestionamientos, porque pues de lo que hizo EPA, lo que hizo Aida Merlano es esto, es el tamaño de un caldo Maggi a comparación de todo lo que hizo Aida Merlano. Oigan, chicos, Juanita, a Sí. propósito de la Costa Nostra, porque es mi próximo deseo de comprar, está súper barato ese libro. Si quieren, pueden pedirlo por las diferentes librerías. Es una pequeña publicidad que quiero hacer publicidad, no publicidad, porque he leído muchas reseñas, tan solo 50.000 pesos y ustedes pueden entender muy a profundidad como este caso, que es un trabajo también Muy bueno, periodístico muy muy bueno y bueno. muy barato, la verdad, para que Ya ustedes lo también leí. puedan entenderlo. Entonces, eso por ese lado. Y por otro lado, pues también mencionar que obviamente Juanita, incluso ya hablándote un poco, pues desde la parte deportiva, pues los Char son los máximos accionistas y dueños del Junior de Barranquilla. Ujú. Históricamente se habla que cuando hay año de campaña, el Junior de Barranquilla siempre mete una contratación importante. Sabemos de que el Junior de Barranquilla, con intereses o no, quiso fichar a James Rodríguez. James Rodríguez pues está ganando 3 veces lo que está ganando en México. Pero justo en este año donde hay campaña política, ayer fue presentado Teófilo Gutiérrez, el máximo ídolo del Junior de Barranquilla como refuerzo para esta temporada, algo que para muchos fue un golpe mediático y sorpresivo, pues porque estamos primero en época política y porque se habla mucho de que el bastión del equipo de fútbol pues también influye mucho en el tema de votos y demás para la campaña que se viene desarrollando justo en ese año electoral, así que es un golpe también de opinión y que incluso indirectamente puede ser relacionado con una maniobra que quieran estar ejecutando los Char alrededor de todo lo que está pasando y como cortina de humo para lo que ha sucedido con este señor Osoyogi. No, es que nada, es que realmente en el libro, por eso, o sea, quitando todo el tema de la publicidad, es importante que lo lean porque si ustedes también conocen un poquito cómo se mueve la política colombiana y más que todo regiones como Barranquilla, que son muy corruptas, demasiado corruptas, o sea, realmente este lado de la costa mueve mucha corrupción. Y es un porqué, tiene un porqué, y el porqué también lo mencionan en el libro. Pero sí, ellos se dieron cuenta que el Colombia es un país de amores y odios y entre amores y odios se mueve mucho por el fútbol y por eso compraron también el Junior. Entonces, pues nada, yo creo que interesante ponerle lupa a esto a ver al final qué pasa, si realmente pasa algo, ¿no? Porque ya también ha pasado mucho y me parece injusto que pues que no estén pagando los que tengan que pagar. Sigamos con Pisano, porque nuevamente Pisano desde el más allá regresa, él no se deja, él sigue en los micrófonos dando indicios de lo que pasó, ¿no? Sí, Juanita, así es. Voy a ir súper rápido con esta noticia porque imagínate que Néstor Humberto Martínez puede ir a la cárcel por el caso de Jorge Enrique Pizano. Para las personas que no saben, Jorge Enrique Pizano pues es un ingeniero que pues obviamente pues tenía una gran relación con Martínez por el tema de concesiones y irregularidades y también contratos en la Ruta del Sol 2. Pero, pues imagínate que tenían un iPad. Voy a resumir la historia por temas de tiempo. Pues tenían un iPad, los investigadores encontraron un iPad en el año 2023 y se encuentra que toda la información que contenía ese iPad del 2006 al 2018 había sido eliminada menos una grabación del año 2017. Ahí es donde entra justamente Humberto Martínez, pues alrededor de las acusaciones que se están haciendo, en las que ya mencionó que esto es una especie de refrito, que los peritos no analizaron de forma legal el iPad y que pues no, obviamente no se certifica que se hayan borrado pues los archivos. Entonces esta es una prueba seria y delicada en el caso de Brecht,
en los sobornos de la Ruta del Sol 2, donde obviamente pues Néstor Humberto Martínez dice, no, yo no tengo nada que ver, pero pues hay una grabación encontrada por el peritaje forense del año 2017. Rápidamente pues la familia de Pisano pues interpuso una denuncia penal contra Martínez, acusándolo de haber ocultado información clave para el proceso judicial sobre los sobornos de Odebrecht, y esta acusación fue respaldada por Miguel Ángel del Río, quien representa a los denunciantes y quien recientemente también hizo una pública prueba en este caso. Así que eso es lo que está pasando. Vamos a ver qué sucede. Pisano, pues obviamente desde el más allá hizo una carta que textualmente dice, me dirijo a usted, señor fiscal del general de la Nación, de manera extremadamente urgente y bajo el amparo de las garantías constitucionales que me cobijan, para que sea su despacho quien ordene medidas de seguridad físicas para mí y mi familia. Carta que envió el 27 de agosto de 2018. Así que, denso David, Lorenzo. ¿qué te puedo decir de eso? Parece pura novela o pura película de donde hay como una traición de un buen amigo que se entera de cosas, porque prácticamente así pasó. Él se enteró que algo estaba mal, le dijo al que se suponía que era su amigo y que era para él una persona intachable, y él le dijo, creo que ahí dice como, eso es un tema de coimas, jiji, jaja, jugo, y como él no se quedó con eso, pues yo me imagino que entonces él dijo, uy, pues que cagada, tocó darle el ácido, pero no de la manera buena. Sí. Entonces, pues es muy triste esto, David, porque pues nada que se revela que ha pasado, ese juicio, eso quedó, todas las pruebas quedaron ahí y pues qué tristeza todo el tema. Esperemos que pues ya, ahora sí tenga como un ojo diferente. Yo creo que vámonos con estas noticias internacionales. Y en noticias internacionales, David, pues si el panorama, si allá llueve, por acá no escampa, en este caso si acá llueve, allá no escampa, porque no creas, a mí Donald Trump me da mucho miedo. Pero antes de iniciar esta noticia, veamos este video. دونالد ترامب تحكي انك بدك تاخذ غزة. خليني اوضح لك شوي. غزة مش للبيع، غزة مش إلك، غزة إلنا. انولدنا هنا وكبرنا هنا وراح نضل هنا. لا انت ولا غيرك بتقدر تحدد مصيرنا. اللي هدموا بيوتنا وشردوا اهالينا وحصرونا سنين ما قدروا يكسرونا. فجأة انت بدك تقدر. ترامب غزة مش حلمك تحققه. غزة حقي وحق أهلي وحق كل واحد فلسطيني. Pues David, así como lo leíste, Donald Trump se reunió en esta semana con una persona importante de Egipto, el presidente, ese sería como el representante del rey, el rey Jordano Abdullah, en la Casa Blanca para técnicamente obligarlos a que le abrieran las puertas a los gazatíes, a los palestinos, para que él pudiera, con la mejor intención y su mejor corazón, sacarlos como de ese lugar de destrucción, y él pudiera hacer como cuando tú haces tienes un lote y construyes apartamentos, entonces el Nuevo Oriente, como él quiere decirle, llevarlo allá. Trump amenazó a Egipto diciendo que si ellos dicen que no, entonces les va a hacer como represiones económicas. Ellos tendrían que recibir a cerca de 2 millones de palestinos que pueden ser retirados de Gaza. Entonces, y se llamaría la Ribera de Oriente. La propuesta de Trump básicamente es que él dice como, venga, yo sé que su pueblo está destruido pues por la guerra, entonces, ¿qué le parece si juntos reconstruimos todo, ustedes se van a otro lado? Pero eso sí, y te lo dejo muy claro, David, tú te vas, pero no puedes regresar. O sea, te quedas por allá. Entonces, esto está contra las políticas y todos los acuerdos que se han realizado. Esto no se puede hacer porque esto es básicamente un genocidio, ¿sí? Esto no
no es, ay, ¿cómo decirlo? Esto no se puede hacer. O sea, él quiere expulsar a una población y pues los defensores de derechos humanos dicen que esto es un crimen de guerra, David. El país de los derechos humanos está intentando hacer un crimen de guerra, pero esta vez no por segundos, sino así, de frente es lo que quiere hacer. Trump reafirma que la idea es pues lo que yo les decía, pero pues aún, o sea, digamos que este tema no es algo nuevo. Esta idea es una idea vieja porque se supone que ya se había, o sea, hace mucho tiempo se había hablado como de esta idea de llevarlos a Egipto y Egipto ha sido como muy reacio, ¿sabes? Entonces, mira, dice, desde finales de la década de los 70, cuando el partido Quilus llegó por primera vez al poder, han defendido la idea de que Jordania debería ser finalmente el estado sustituido de la patria de los palestinos. Eso es lo que se quieren vender. Es que es un tema, ayer lo hablábamos sarcásticamente, la idea de Trump me parece buena, creo que no, creo que sí. Juanita, ¿te acuerdas de los tiempos de la colonia cuando estaban las poblaciones y llegaban los españoles y se apoderaban de un territorio porque sí? Tal cual. Es el famoso colonialismo moderno que ahora inunda las universidades y las facultades, ¿no? Y obviamente, pues por temas culturales, religiosos y sociales, pues desplazar a cerca de 1.8 millones de personas de Palestina a Egipto y ahora sí, literal, dejarlos sin territorio, dejarlos sin tierra, dejarlos sin absolutamente nada, puede generar un efecto mucho peor. ¿Y con qué potestad o coazón de qué Estados Unidos se tiene que hacer de ese territorio? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué? Sí, No. o sea, Siento es un tema. que Trump ha hecho lo que ningún presidente de Estados Unidos se ha atrevido a hacer, y es mover sus fichas de frente. Él lo ha hecho de frente, ¿sabes? Y sabes, lo más crucial ahorita en este momento es que él dijo que o sea, él dijo ayer declaraciones que si jamás no libera al resto de los rehenes israelíes para el sábado, todas las apuestas se acaban y se desatará un infierno, amenazando con asesinar incontables palestinos porque iba a bombardear completamente Palestina. Eh, Parte de un genocidio cuya cifra de muertos probablemente ya supere los 70.000. Entonces, lo peor es que ya habló Netanyahu y dijo, sí, está bien. Entonces, terrible esto que está pasando en Estados Unidos, en Hamas, en Estenas, porque sí podría Claro. desatar un enfrentamiento duro. Si se mete Estados Unidos hacia diciendo que va a coger como si fuera un lote a hacer apartamentos y su nuevo oriente, esto va a desatar una guerra, David. Y perfectamente si lo empieza a hacer en este lugar, en este territorio, Juanita, lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Y obviamente, pues Netanyahu feliz porque va a sonar muy oscuro esto, muy feo, pero pues le puede hacer el trabajo, le puede adelantar el trabajo al que pues Israel siempre ha querido hacer. Exacto, Y David. Tenaz. en temas, o sea, es un tema para seguir dándole desarrollo. Seguramente la próxima semana les hablaremos de cifras, de lo que es el plan, de personas y obviamente pues con la actualidad de los ciudadanos palestinos. Juanita, ¿qué te parece si vamos con nuestras noticias de Bogotá para ir cerrando? Claro que sí. Y bueno, David, iniciamos con Claudia López, ¿no? Efectivamente, Juanita, porque a Claudia López se le tiene en un tema bastante delicado porque rápidamente pues se le está criticando por el nombramiento de Antonio Sanguino como ministro. La tenemos que mencionar porque pues en el momento de que ellos trabajaron juntos en la parte de la alcaldía de Bogotá, obviamente pues Antonio Sanguino tuvo parte y arte. Claudia López, donde se encuentra pues en Dubái, en una presencia oficial, en una misión oficial, pues me mencionó que le deseaba una mayor política perdón, Petro le desea una mayor política callejera, Petro es el que está en Dubái, pero pues obviamente Claudia López ha sido muy crítica con este tema y menciona rápidamente lo siguiente. Eso es bastante chistoso. Aquí el presidente, bueno, el reemplazo de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, siento mucho que se retire, pero a la que le puede ser la mejor actividad política callejera. Antonio se echa sobre sí la responsabilidad de implementar la reforma pensional y sacar adelante para la dignidad de los trabajadores colombianos la reforma laboral. Y Claudia responde que después no vengan el Partido Verde y Claudia López a fingir distancia con el gobierno de Petro
lo cual es inocultable que son cómplices del desastre de lo que hoy vive Colombia. Así que recordemos pues el trabajo que tuvo él y obviamente pues que fue una de las cartas porque estuvo ahí detrás de Claudia Alcaldesa, detrás de todo este proceso. Siguen llegando los verdes obviamente en su momento cuando se sumaron al proyecto de Gustavo Petro y obviamente pues a Claudia López pues le caen con todo porque hay que recordar que en su alcaldía Antonio Sanguino pues fue la mayor persona, una de las cabezas más visibles a la llegada y pues obviamente pues ahorita en medio de la división que hay, la salida de los verdes quienes fueron los primeros del gobierno, pues eso también puede generar mucha turbulencia también encima de un ánimo político, ya que Claudia López pues sabemos que tiene la intención de carrera presidencial, pero pues lo hecho con Sanguino en su estancia en la alcaldía de Bogotá es lo que nos hace relacionar su noticia aquí en esta sección de Bogotá y los nexos que había. David, pues es que ella está tratando de desvincularse como sea de Petro para poder ganar más seguidores, más voticos. Esperar a ver. Por otro lado, le nombran a Sanguino. Dale. Pues sí, y con toda, y esa carta y esa hoja de vida que tiene ese hombre, Dios mío. Ay, pero bueno, si por allá no llueve, acá en Bogotá tampoco, bueno, en Bogotá y en muchas partes de Colombia, porque la contratis, hay un tema de contratación, una cosa berraca, David. Escuchemos un pedacito de esto y les muestro. Señor secretario, yo quiero que usted vea la siguiente gráfica y que todos mis colegas vean la siguiente gráfica. Cuando yo publico esto, a esto es lo que yo le llamo un cartel de contratistas dentro de la administración, que se impuso en todas las alcaldías locales, al desarrollo, Fundesco, Clúster Latam. ¿Cómo funciona esto? Primero está al desarrollo, que solo tiene 2 contratos. Ustedes lo pueden ver, al desarrollo arriba tiene 2 contratos con la alcaldía de Puente Aranda por 5.685 millones y la alcaldía de Santa Fe por 7.905 millones. En la alcaldía de Santa Fe, al desarrollo subcontrata para la ejecución de ese contrato a Fundesco. ¿Cómo lo sé? Pues porque los señores de Fundesco en su solicitud de retractación así me lo hicieron saber. Me dijeron, es que la subcontratación. Un pedacito, porque ya no tenemos tiempo de verlo todo, pero es que prácticamente el concejal Andrés Barrios dice que es una feria de contratación. Aquí les voy a dejar la imagen para que ustedes la vean. En el 2024, solo en el 2024, y no hemos analizado, se firmaron 14.388 contratos con 9.567 personas en estas entidades. 1.298 personas tenían contratos simultáneos con otras entidades, incluyendo alcaldías locales, distritales y nacionales. Algunos contratistas tenían hasta 6 contratos a la vez, hasta 6 contratos, con ingresos mensuales superiores a 50 millones de pesos, más que el salario del alcalde de Bogotá. Adicional, había manipulación en las licitaciones públicas. La concejal Sandra Forero alertó sobre la manipulación en los pliegues de contratación. Entre el 2020 y el 2023, la cantidad de oferentes en licitaciones públicas cayó de 63 a 17, reduciendo la competencia. A pesar de los esfuerzos de la administración de la administración actual, alcaldías locales siguen ajustando los pliegos para restringir la participación de nuevos oferentes. Que han tomado medidas, gabinete local para mejorar la coordinación de las entidades distritales, unidad de transparencia para supervisar los procesos contractuales y unidad de gestión para optimizar el manejo de recursos, David, pero es que es un tema escandaloso. Ya digamos que lo que dijo el señor Quintero, el secretario del gobierno, de Gustavo Quintero, dice que se logró reducir el 41% del uso de contratos sin convenios sin ánimo de lucro. O sea, entonces, de contratos por prestación de servicio y convenios con sin ánimo de lucro. Entonces, pues esto es un tema interesante, David, porque se muestra como todo este tema de corrupción tan grande que hay por todo lado. Y sabes que lo puedo saber de primera mano porque habían personas, yo siempre lo nombro, pero es porque tengo conocimiento del Ministerio de las TIC, que solamente eran pagos políticos. Entonces la persona iba por un contrato, no trabajaba y presentaba todos los meses la cuenta de cobro, la factura, la cuenta de cobro para que le pagaran, pero no hacía nada, y no se podía sacar, no se podía hacer nada, y eran personas que estaban utilizando los recursos del país para nada. Entonces, esas son nuestras noticias, David. ¿Qué opinas como para cerrar el programa el día de hoy?
Pues Juanita, muy delicado porque se entienden también muchas cosas de por qué tantas obras están detenidas, tantas otras no se han hecho y por qué hay tanta, pero tanta burocracia para la generación de proyectos en nuestra ciudad. Lo que siempre hemos dicho es que una alcaldía de 3 años es un proceso muy corto, pues imagínate tú la contratación y los recursos que se están desviando en maneras grandes y monumentales en cada administración. Qué triste que eso siga pasando, qué mamera que no haya un ente sin corrupción que atienda esto. Esperar a ver qué sucede, David. Esperemos a ver qué pasa con todo esto. Esto no es algo nuevo, no es algo de esperarse, realmente ya está saliendo a la luz. Entonces no olviden seguirnos en redes sociales, en Suba al Aire como X, YouTube, Instagram, TikTok, Suba al Aire 88.4. Estamos súper pendientes para que estén pendientes de nuestros contenidos. También estamos en Venga y Le Cuento para que vea todos nuestros programas. David, ¿cómo estamos? En YouTube, Instagram y TikTok como @venga y le cuento.p. No olvides seguirnos y estar atentos a todo el contenido y a toda la reedición de nuestro noticiero durante el fin de semana. Bueno, no olviden pautar con nosotros. Esto es Venga y Le Cuento. Nos vemos el viernes a las 7 de la mañana para hablar qué está pasando, qué pasa esta semana. No, esperen, nos vemos el lunes. Yo pienso que hoy es lunes. Nos vemos el lunes de la próxima semana para saber qué pasa en estos días, porque el fin de semana siempre hay una bomba. Hay algo que hablar. Así que esto es todo por hoy, David. Chao, chao.